Muy buenas tardes. Damos la bienvenida de nuevo a todas las personas que nos acompañan hoy en Mil Palabras, el programa de imagen en Jucal Radio, la 107.9. Una vez más, contamos con el doctor Bell, que nos va a hablar hoy de los medicamentos inyectables a la hora de adelgazar. Un tema que está muy de actualidad y que eso incluye que todo el mundo hable en cualquier lugar y en cualquier red social, en cualquier sitio. Para despejar todas nuestras dudas, damos la bienvenida de nuevo al doctor Bell. Bienvenido, doctor Bell. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme. Gracias a ti por volver a venir a Jucal. Gracias. Vamos a empezar un poco. ¿Qué son los medicamentos inyectables? Bueno, vamos a evitar nombres comerciales y nombres químicos porque si no al final va a ser un poco complicado, ¿no? Sí. Entonces vamos a hacerlo un poco más didáctico, ¿vale? Estos medicamentos lo que hacen es sustituir a una hormona que se segrega cuando comemos, ¿vale? Cuando nosotros comemos, al finalizar la comida, se segrega una hormona, ¿vale? Que lo que hace es dar sensación de que ya no tengo más hambre, ¿vale? Y producir que tengamos sensación de que tenemos el estómago lleno, ¿vale? Entonces, estos medicamentos, el primer medicamento que surgió, lo que hacía era sustituir a esa hormona. Y era como si constantemente segregáramos esa hormona, con lo cual constantemente teníamos sensación de estar llenos y teníamos constantemente sensación de que no teníamos hambre. Con lo cual es un medicamento que viene muy bien o que viene muy bien en pacientes aquellos en los cuales tienen sensación de hambre constante, ¿vale? Y que tienen dificultad para perder peso porque siempre están picoteando, ¿de acuerdo? ¿Esto cómo surgió? En el año 1988 aproximadamente, una empresa formuló un medicamento para los diabéticos, ¿vale? Para que fuera más eficaz la insulina y tuviese una mejor acción, ¿vale? Se dieron cuenta que ese medicamento que estaban utilizando para los diabéticos producía esa sensación de pérdida de apetito. Entonces, esta empresa, en el año 2000, montó o generó o realizó un medicamento exclusivamente para pacientes con exceso de peso, ¿vale? Era un medicamento que se pinchaba todos los días, que se iba modificando la dosificación en dependencia de la respuesta del paciente, ¿vale? Y ese fue el inicio de estos medicamentos. A partir de este medicamento han surgido otros medicamentos nuevos que mejoran la acción inicial. O sea, hablamos del año, has dicho, 1988. Sí, más o menos. Vale, que parece que esto es del año 2020. No. Piensa que casi todo este tipo de cosas, la evolución del tiempo es muy larga. Sí. Por eso, normalmente, y es lo que está pasando ahora, que cualquier estudio que se hace sobre un medicamento, porque siempre hacemos estudios sobre los medicamentos, sus efectos secundarios, las acciones nuevas que se ven, todo eso se publica a nivel médico, ¿vale? Son inicios. El problema fundamental es que a nivel de prensa, esos indicios que van surgiendo los sacan como verdades absolutas, con lo cual da la sensación a veces de cosas totalmente inverosímiles que hablaremos después largo y tendido sobre este mismo tema, ¿no? Pero sí, la evolución médica de cualquier producto, el medicamento lleva años de evolución, ¿no? Claro. Entonces, se parte de un medicamento, en este caso el famoso Ozempic, para que todo el mundo ya lo relacione, y ese medicamento fue el que dio lugar a todos los demás, ¿vale? Y hablamos, has dicho que es una hormona mental, ¿no? O sea, se conecta... Es una hormona, sí, es una hormona que se agrega a nuestro organismo y se conecta con el hipotálamo, ¿vale? Es decir, lo que hace es bloquear el hipotálamo. El hipotálamo es el que nos dice, oye, que tengo hambre, oye, que me apetece comer, oye, pues ese es el órgano cerebral que nos da esa sensación. Entonces, esa hormona lo que hace es bloquear eso, con lo cual la sensación de hambre desaparece. Muy interesante. ¿Para quién podría estar indicado, por ejemplo, este tipo de medicamento? Vamos a ver, nosotros lo empezamos a utilizar hace muchísimo tiempo en pacientes que íbamos a operar, ¿vale? A los típicos pacientes con obesidad mórbida que íbamos a realizar una intervención quirúrgica para reducir su estómago, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Evidentemente, ese tipo de pacientes, cuanto menos peso tenga dentro de su morbilidad, la cirugía es mucho mejor. Entonces, lo que hicimos fue empezar a trabajar con estos medicamentos para reducirles peso, ¿vale? Para poderlos operar. Después de ahí saltó a la nutrición clínica, es decir, pacientes clínicos no quirúrgicos. ¿En qué pacientes se usa? Fundamentalmente se debe usar en pacientes obesos, ¿vale? Pacientes obesos. O en pacientes que estén a dieta, ¿vale? Y tengan un frenazo en su evolución, es decir, que su metabolismo se bloquee, sean incapaces de bajar de peso y necesitemos esa ayuda extraordinaria, ¿vale? Pues hablaremos de otros medicamentos derivados del que hemos hablado ahora, ¿vale? Pero fundamentalmente serían pacientes con obesidad
mórbida u obesidad y en pacientes que tengan un bloqueo metabólico que tengan dificultad para bajar de peso con la dieta. Entonces, esto les ayuda a, digamos, otra vez arrancar para seguir bajando de peso. Y, por supuesto, este diagnóstico, quiero decir, ser un paciente obeso que dependerá del índice de masa y muchas más cosas. Pero bueno, para los oyentes a lo mejor de a pie como yo, pues dependiendo del índice de masa y de lo que nos diga una impedanciometría, sí. O esa persona que se ha atascado en una dieta, pues que tal. Qué importante es que este diagnóstico nos lo dé un profesional, o sea, porque ahora vemos tantos inputs en redes sociales, en tal, tanto buenos como malos como tal. Este diagnóstico tiene que ser dado por un profesional. Totalmente, es un tratamiento médico al 100%. Es decir, el problema fundamental es que, mira, yo partí de una base, yo no permitiría que ningún medicamento del tipo que sea se anuncie en televisión o se permita hacer publicaciones no profesionales. El problema que ha tenido este tipo de medicamentos es justamente eso. La gente habla del medicamento como si fuera una panacea universal, como si fuera un milagro, y en realidad ni es una panacea ni es un milagro. Es decir, este tipo de tratamiento tiene que ir siempre controlado por un médico, siempre, absolutamente siempre, y un médico que además esté habituado a utilizar este tipo de medicamentos. Claro. Porque esa es la segunda parte. Es un medicamento muy específico que requiere una utilización muy específica, ¿no? Entonces, tiene que ser siempre diagnosticado y siempre dado por el médico. Y además pasa otra cosa, es decir, tiene que ir siempre acompañado de una dieta y siempre acompañado de ejercicio físico, siempre. Es decir, lo que no se puede hacer es, me pincho esto, ¿vale? Y como lo que me da la gana. Entonces, es que no sirve para nada. Evidentemente que no sirve para nada porque no está indicado para eso. Tiene que ir conjunto con una dieta y con un cambio de hábitos y con un trabajo posterior con el propio paciente y el médico para que el día de mañana pueda perfectamente hacer una vida normal y comer normal sin necesidad de inyectarse nada. ¿Vale? Claro, muy importante que esto no es como un botón de me inyecto esto y me olvido. Claro, va como todo acompañado, ¿no?, de un hábito. Claro. Claro, como todos los medicamentos. Los medicamentos siempre van acompañados de un diagnóstico médico y de un seguimiento médico. Es decir, yo por eso te digo que yo no permitiría publicidad de ningún medicamento en televisión. Después nos quejamos de que la gente se automedica. Hombre, normal. Claro. Es que es lógico que se automedique. Si permitimos este tipo de cosas, es espectacular. Y después si permitimos que en las redes sociales se esté hablando de un medicamento, digamos casi tan peligroso como el que estamos hablando y que se permitan cosas increíbles. Si yo estoy viendo en redes sociales muchas veces el TikTok y en el Instagram, gente sin ningún tipo de preparación que da consejos acerca de este tipo de medicamentos, de cómo utilizarlo, de cómo cambiarlo, de cómo manejarlo. Digamos que la persona que he visto que tiene más cualificación es un entrenador personal, ya me contarás tú, que muchas veces se creen expertos en nutrición, dando consejos y hablando de estos medicamentos como si los manejaran todos los días. Es espectacular lo que se llega a ver. Ya, porque además de saber, esto tiene un seguimiento. Totalmente. O sea, el paciente, ¿no?, pues es diagnosticado, tendrá su receta, lo que sea, y llevará y tiene que un seguimiento porque tiene efectos secundarios y algunos de ellos bastante graves. Entonces hay que tener un manejo profesional junto con él. De hecho, nosotros hace poco estuvimos en una reunión en Barcelona, especialistas en nutrición y endocrinos, con una de las empresas que se dedican a la producción de este tipo de medicamentos para valorar su evolución, para valorar los efectos secundarios y sobre todo para valorar el después de, ¿vale? Es decir, que incluso nosotros estamos en constante formación con este tipo de medicamentos porque son medicamentos que están evolucionando con el tiempo y necesitamos estar al día sobre estos medicamentos. Entonces es fastuoso que tengas una persona sin ningún tipo de conocimiento que esté explicando a través de las redes sociales cómo pincharse o cómo cambiar la dosificación o cómo dejarlo, es decir, cosas que incluso a nosotros a veces nos resultan complejas porque depende de cada persona. Es un medicamento que depende de la persona. No todos se les dosifica igual, a no todos se les suprime igual, a no todos les funciona igual y no todos manejan el mismo tipo de medicamentos. Hay cosas que hoy en día hay 2 medicamentos para este tipo de situaciones diferentes y dependiendo del paciente podemos usar uno u usar otro. Claro. Entonces eso es algo bastante complejo y no es tan sencillo como si en el TikTok una musiquita de fondo y explicarte y ahora me pongo esto y para que mañana me voy a probar lo otro. Es que no tiene sentido, es una aberración. Sí, porque tanto hablan de beneficios como de contraindicaciones. Entonces, si te parece, podemos empezar por efectos secundarios, que nos cuentes riesgos. Perfecto. Y luego también nos vamos al otro lado de los beneficios un poco para que nuestros oyentes puedan conocer un poco más. Perfecto. Siempre empezamos por la dosis más baja.
¿vale? Como contrapartida a esto, hace 2 semanas vi una paciente en consulta que venía de otro compañero con unos problemas digestivos bastante importantes, con un dolor digestivo muy importante, a punto de ir a urgencias. La visité yo y resultó que se estaba pinchando un medicamento de estos, ¿vale?, a una dosis excesiva de inicio. Y claro, eso es totalmente aberrante. ¿Qué puede producir una situación de estas? Pues una pancreatitis, ¿vale? Digamos que es un medicamento que actúa fundamentalmente sobre el páncreas, secreción de insulina, y puede alterar esa funcionalidad. Entonces puede llegar a producir eso si no está bien controlado. Entonces siempre empezamos o comenzamos por las dosis más bajas y con respecto a eso vamos evaluando. ¿Qué efectos secundarios en principio puede tener? Pues normalmente lo que hemos dicho, sensación de llenado. ¿Qué nos produce una sensación de empacho? Pues ganas de vomitar, sensación nauseosa. Podemos tener incluso a veces dolores de cabeza o estreñimiento o diarreas. Son efectos que si está bien dosificado el medicamento desaparecen en 2 o 3 días, no se mantiene más en el tiempo, ¿vale? Hay que tener cuidado también siempre en cómo reacciona el paciente. Yo tengo pacientes que en dosis mínimas reaccionan fatal y hay que suspender el tratamiento. Pues imaginemos que ese paciente no esté controlado por un médico, mantenga esa evolución pinchándose constantemente el medicamento que no es adecuado y al final podemos tener un problema. Digo, el mayor problema es la pancreatitis, ¿vale?, que son palabras muy gordas. Vale, ese sería el mayor Pero riesgo. un paciente controlado por un médico que esté habituado a utilizar este medicamento, en ningún caso va a llegar a ese extremo, jamás. No, los casos que hay de pancreatitis, plasmados en revistas médicas, siempre son en pacientes sin control médico, ¿vale? Hay que pensar que muchos medicamentos de estos se venden bajo mano. Muchos. Sí, hay sí. mercado negro como en toda esta Como en santa vida, todo, ¿vale? sí. Y entonces, claro, en esas situaciones pues pueden pasar este tipo de cosas. Y la segunda parte, medicamentos no vendidos en farmacia, puede tener de todo, ¿vale? Que a lo mejor no ser químicamente el medicamento adecuado, porque eso también se ve a nivel de redes sociales, ¿no? Vendo tanto por un precio mucho inferior y hay gente que cae en ese tipo de enganches y eso nos podemos jugar la vida en ese tipo de cuestiones, ¿eh? Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero ya te digo, un medicamento bien utilizado, sus efectos secundarios son mínimos. Y otra cosa que se lee en redes sociales también, ¿tienes que ir aumentando la dosis? No, en absoluto. La dosis que aplicamos vamos viendo cómo evoluciona. Si yo, por ejemplo, la dosis mínima tengo un efecto real, un efecto total, un efecto que yo estoy buscando, no tengo por qué subir dosis. No es necesario subir dosis, ¿vale? Pero es que volveríamos, ese comentario es homogéneo para todos, o sea, es el mismo hablamos de la personalización, lo importante de personalizar. Claro, evidentemente. Es que dices, sí, hay que ir incrementando. Bueno, no, a lo mejor, ¿sabes? No. Dices que no, pero a lo mejor, pues eso, depende del paciente. Claro. O sea, es que... Hay pacientes, por ejemplo, que tenemos dosis mínima y a lo mejor al mes se están habituando a esa dosis y el medicamento no es efectivo. Tenemos que dar un paso más arriba y dosificar mayormente. Pero hay pacientes que con esa dosis pueden aumentar constantemente todo el tiempo. No hay por qué incrementar. Si incrementamos, lo que podemos hacer es incrementar los riesgos. Claro. ¿Vale? Entonces no tenemos por qué hacer eso. En dosis mínimas se puede perfectamente manejar este medicamento. En algunos pacientes no, hay que ir subiendo, pero eso depende mucho de la persona. Por eso son tratamientos personalizados y sobre todo tratamientos guiados por un médico. Siempre. Es importante destacar que esto no es un tratamiento estético. No, que no es algo para nada. ¿no? De que sea, pues que te lo puedan hacer de cualquier manera, estético, ni que va mucho más allá. De hecho, además, yo te quería preguntar, en cuanto hablamos de riesgos de tomar este tipo de medicamentos, yo quiero contrastar porque hay también gente que se le llena la boca de los riesgos, o sea, hay como dos bandos, ¿no? Uno habla siempre de los beneficios, otro todo de los riesgos es malísimo, tal. Pero también padecer una obesidad... evidentemente. Quiero decir, yo quiero contrastar, que nos digas un poquito también, el decir, una persona obesa tiene más riesgos, yo creo. Vamos a ver, una persona obesa tiene muchísimos riesgos a la larga, ¿no? Normalmente una persona obesa tiene un problema a nivel de secreción de insulina, es lo que llamamos nosotros resistencia a la insulina. Y de por sí, este tipo de medicamentos nos va a mejorar esa situación, ¿vale? Hay que pensar que actúa sobre la insulina, ¿de acuerdo? Entonces nos va a mejorar eso. Muchos pacientes con exceso de peso tienen hígado graso. El hígado graso puede llevar al final, sin tratamiento, a una cirrosis, que eso es trasplante hepático, o a un cáncer incluso. Entonces estos medicamentos, al bajarnos de peso, nos van a ayudar a revertir ese hígado graso. También tenemos problemas cardiovasculares, ya sea a nivel central, es decir, a nivel cardíaco o a nivel vascular.
el bajar de peso va a mejorar esa situación. Es decir, la obesidad tiene un montón de riesgos, artrosis, problemas vasculares, problemas cardíacos, hígado graso, problemas de diabetes, y todo eso nos lo va a mejorar este medicamento al ayudarnos a bajar de peso, ¿vale? En realidad en sí el medicamento no hace nada de eso, pero el hecho de bajarnos de peso sí que nos va a ayudar, ¿vale? Sí que es verdad que es medicamento a nivel de lo que decimos, la resistencia a la insulina, esa prediabetes, nos va a ayudar mucho a mejorar esa situación también. Es decir, nos va a ayudar a bajar de peso y el bajar de peso nos va a facilitar un montón de situaciones positivas en la patología que puede desarrollar una persona con obesidad. Por eso de ahí también la importancia, insisto, del seguimiento, ¿no? De ir al profesional adecuado y del seguimiento. Y no dejarnos avasallar por los comentarios que escuchamos, pues como pues de entrenadores, de personas que relacionadas con el mundo de la imagen o del físico, pero que nada tienen que ver con... Absolutamente nada. Con esto, porque... pues hablamos, si ponemos en y una después balanza... vamos a incluir también la prensa, porque la prensa también, esta mañana sin ir más lejos he leído, hay un estudio en Inglaterra, no sé qué, de que este tipo de medicamentos producen 147 muertes al año, ¿vale? Ese es el titular del periódico, ¿de acuerdo? Me he cogido la molestia de buscar la fuente esta mañana, ¿vale? Y la fuente dice lo siguiente, las conclusiones. Es verdad que ha habido 147 fallecimientos por pancreatitis aguda en pacientes que utilizan este medicamento sin control médico. Esa es la conclusión del estudio. El titular del periódico es que producen 147 muertes al año en Inglaterra. Claro, es que eso no se puede hacer ni se puede decir. Porque eso es falso, es coger el rábano por las hojas, es decir, o se cuenta la verdad al 100% o no pongas esos titulares porque está haciendo un perjuicio muy grande. Es que tenemos tanta sobreinformación y hay tanto sensacionalismo que te ponen el titular y te quedas así, pero es como, me imagino, en quirófano morirán muchas personas, pero alguien que va a quirófano es porque necesita ser operado de algo. Entonces, pues... siempre hay un riesgo en algo que, no sé, en algo que tú haces, pero que no lo deriva... Pues si nos leemos el prospecto de la aspirina, alguno que tenga la costumbre de leérselo, verá que en el prospecto de la aspirina pone que puedes morir tomando aspirinas. Sí. Entonces, pero como la aspirina es tan popular, a nadie se ocurre pensar en semejante cosa. Ni a los periódicos se les ocurre hacer un titular diciendo la aspirina mata, porque no tiene venta. Sin embargo, esto sí que vende, ¿vale? Es decir, igual que, por ejemplo, otros los titulares que todo el mundo lo lee y en consulta te preguntan el efecto rebote que produce este tipo de medicamentos. Este medicamento no produce ningún efecto rebote. El efecto rebote está en dejo de pincharme el medicamento y vuelvo a comer igual de mal que comía antes, con lo cual vuelvo a engordar. Es igual que las dietas produce efecto rebote. No. Lo que produce efecto rebote es un mal aprendizaje por parte del paciente de volver a hacer cosas que no debe hacer y no ha aprendido a cómo manejar una situación posterior. Eso produce un efecto rebote, claro, pero la culpa no es ni del medicamento ni de una dieta. La culpa es del paciente que no ha aprendido, simplemente es eso. Estoy de acuerdo. ¿Nos dirías que es más complicado perder peso o mantenerlo? Mantenerlo. Y es complicado por una sencilla razón, porque la psique del paciente, la mentalidad del paciente es no le doy ninguna importancia a mi exceso de peso, total, no pasa nada, he bajado de peso y ya me controlo yo solo. Y entonces no aprende la mayoría de ellos a cambiar sus hábitos. Entonces ahí está el problema. Es decir, uno engorda por una razón específica, hay que descubrir por qué cogemos de peso y manejar esa situación y aprender a comer dependiendo de nuestra situación metabólica. Comer de todo, pero hay que sabérselo comer. A esa fase llega, vamos a poner el 15% de los pacientes, sí llega. Claro, los demás no, los demás ya me apañaré yo, que yo sé que no tengo ningún... que ya he aprendido. Al cabo de 2 años lo vuelves a ver en la consulta otra vez. Claro. Hombre, Mariano, ¿qué tal estás? Me imagino que será un recurrente, ¿no? Es un hábito habitualmente. Yo, como los quiero mucho a mis pacientes, pues vuelven, pues bueno, los vamos a bienvenido. Tratar con cariño, con amor, le das un par de besos y venga, empecemos todavía, a ver si otra vez aprendemos hasta el final. Pero el problema no es el medicamento, el problema es que no aprendemos a cambiar los hábitos, eso es el problema. Estoy de acuerdo. Pero lees el titular, los medicamentos producen efecto rebote, que no producen ningún efecto rebote. Que el efecto rebote lo produces tú. Claro. ¿No? Da igual que haya medicamento que no lo haya. Y eso está hiperdemostrado, es decir, me da igual lo que diga la prensa, lo que digan los influencers, lo que diga quien le dé la gana. Es decir, no produce ningún efecto rebote, no produce ningún efecto rebote. Cuéntanos algún tipo de, no sé, si tienes algún secreto, algún consejo
Por ejemplo, yo tengo demostrado, yo lo hablo mucho con una compañera mía, que cuando te cuidas es como que estás en modo, da igual que lleven al trabajo palmeritas, que alguien celebre su cumpleaños, estás en modo como súper a tope. Tu pavito, tu pan tostado, tu tal, tal, tal. Y es un ritmo que se coge fácil. Bueno, entiéndeme, cuando estás motivado se coge fácil. Y siempre hablamos como de licencias, que un día dices, bueno, hoy me voy a coger este tal. Al día siguiente ya es como que ya has entrado en... Y ahí es donde es importante, para mí es muy importante como identificar de... estoy ya ampliando, el bucle ya me está absorbiendo a mí, ¿sabes? Y tienes como que echar el freno y volver a empezar. Y hay veces que eres capaz y otras que no. No, claro que no. No. Es normal. Mira, yo siempre digo a mis pacientes que las Navidades es el peor momento del año para trabajar la dieta. Yo llego hasta Navidades bajando de peso fenomenalmente, súper motivado, estupendo, ¿no? Y llegan las Navidades. Yo siempre les digo lo mismo a todos los pacientes. Mira, en Navidades el gran problema es perder el ritmo de la dieta, perder la sensación de estar a la dieta. Es decir, en Navidades puedes perfectamente, de hecho, buena Navidad, comer lo que te dé la gana, pero recordando que estoy a dieta, con lo cual al día siguiente tengo que empezar a cuidarme otra vez, ¿vale? Es decir, lo que decías antes, ¿me puedo dar caprichos? Claro que sí, pero tengo que saber que yo después tengo que retomar mi sistema alimentario o mi esquema alimentario para controlar esto. ¿Qué es lo que yo hago, yo particularmente? Cuéntanos. Yo, por ejemplo, el fin de semana me doy fiesta. Hago lo que me apetece. Pero lunes, martes, miércoles y viernes al mediodía hago pues una dieta equilibrada, ¿vale? La que yo considero o a mí me funciona bien para que el exceso del fin de semana lo compense con los días entre semana. Pero claro, eso es un hábito como el que va al gimnasio, es decir, lo haces todos los días. Lo que no puedes hacer es una semana decir, bueno, como el domingo ya me pasé, el lunes, martes y miércoles también me lo paso. Voy a coger gramitos y voy sumando gramitos. Y al final de año tengo 10 kilos más. Y no me he dado cuenta. Totalmente. Y no me he dado cuenta. Total. Otra cosa que a mí no me gusta nada es el pesarse. Pesarse todos los días. Y no sirve de nada pesarme todos los días. Además, si me peso todos los días, voy a ver que cada día peso una cosa diferente. Sí. Demonio. Entonces me vuelvo loco, me cabreo conmigo mismo y mando todo a tomar por saco. No hay que pesarse todos los días. Además, como digo a otros pacientes, el peso de la báscula es peso de agua. Es decir, nuestro cuerpo está lleno de agua y soltamos agua y recuperamos agua. Cuando yo suelto agua, pierdo peso. Cuando yo recupero agua, peso más. Es impepinable y es un constante. Entonces yo me peso todos los días, varío que da gusto. Igual que si me peso un día, por la mañana pesa una cosa, a mediodía otra y por la noche otra. Sí. Y no he hecho nada especial. Coño, que es agua, que no es otra cosa. ¿Dónde está el cómo sé si cojo peso? Pues si me aprieta el pantalón, o me aprieta la camisa, o me aprieta, o no me puedo abrochar el cuello de la camisa, es que me he pasado y ya está. Ahí está el mejor síntoma. Pero pesárselo, por favor, que te vuelves loco si te pesas todos los días. Yo tengo que decir que estoy en un punto que me peso todos los días, pero porque en la época en la que cogí bastante peso, decidí, me abrumaba tanto, es que cogía mucho, cogía cada día era como diario. Y me abrumé tanto que dejé de pesarme. Muy bien. Lo dejé, genial. pero claro, cuando decidí pesarme... Claro, tú dejaste de pesarte, pero no te cuidaste. Claro, pero tampoco, era, no sé, un círculo en el que estaba, este círculo del que hablamos que vas tal, y ahora me peso todos los días. Muy mal. Y vamos a ver, ¿ocurre lo que te he dicho? Sí, varía un poquito solo. Poquito, pero digo, bueno, pues me estoy manteniendo. Pero seguro que hay días que te pesas y dices, ostras, 1 kilo más. Sí, hay días que digo, pero ¿cómo puede ser? Pero si no he hecho nada. Sí. Claro. Porque además también, corrígeme si me equivoco, cuando nos cuidamos o cuando nos pasamos, esto va con retardo, ¿no? Sí, no es al día siguiente. No es, ayer me di un festín, es que a veces es ayer me di un festín, me peso al día siguiente, ostras, esto está de lujo. Pues te da como el pie para seguir dándome festines. Hoy voy a continuar. Y de repente a los 2 días te pesas y dices, ostras, que ha salido lo del otro día. O pienso que esto no sé por qué es, porque llevo 2 días cuidándome. Sí. ¿Vale? Es decir, lo que yo hago mal metabólicamente no aparece al día siguiente, puede aparecer 7 días más tarde. Es el ejemplo que yo pongo muchísimas veces. Uno no se constipa porque el día anterior cogió frío, no, se constipa porque hace una semana salió al balcón en pelotas y hacía un frío en narices. Y ahí se constipó 7 días antes. Es decir, que metabólicamente no funcionamos en plazos de horas.
¿vale? No, ¿verdad? Depende de cada Yo- cuerpo. Si me como el chocolate a las 8 de la tarde, a las 10 de la mañana no ha salido. No, seguramente Pero no. sale después. Vete a saber cuándo sale, Pero pero no sale al día es siguiente. curioso, no sé si a ti con tus pacientes te cuentan estas cosas y tal, pero yo lo veo y digo, creo, porque a veces luego todos somos como más parecidos de lo que pensamos. Ujú. Pero este mal que te comento, yo lo hablo con amigas y está, o sea, pues somos como muy calco todas Sí. de, uy, ayer me pasé, Sí, sí. pues no se ha notado nada. Y a los 4 días te has subido y dices, ostras, y cada hablamos, pues a lo mejor es lo de la fiesta del otro día, que te está ahora, Por ¿no? eso es importante, yo por lo menos en consulta siempre lo hago, explicaros por qué ocurren las cosas. Sí, Saber por qué pasan las cosas y quitarle hierro a ciertas situaciones, ¿no? Y no obsesionarse con las cosas, es decir, y romper ese pensamiento de si me salgo hoy, mañana del desastre o no, vete tú a saber. Y también hay que pensar una cosa, nuestro cuerpo cuando estás de dieta cambia, metabólicamente es diferente. Cuando estás en vida normal, eso no ocurre habitualmente, ¿vale? Pero cuando yo estoy a dieta sí que nos pasa. Es muy típico el paciente que, por ejemplo, te dice, jolly, me pasé el domingo y fíjate, he engordado 1,5 kg. Jo, pues el día de mañana, cada vez que... No, ya. te subes 1,5 kg cuando estás a dieta por un montón de razones metabólicas que no vamos a explicar, que tampoco es el momento, ¿no? Pero en la vida normal eso no va a ocurrir. En la vida normal dependemos fundamentalmente de la caloría que ingerimos. Si ingerimos más cantidad de calorías, aquello al final se transforma en grasa y un subido de peso poco a poco. Nadie engorda 1 kilo de un día para otro por comer, es imposible, Sí. ¿vale? Es imposible. Voy acumulando con el tiempo grasa y voy generando grasa, pero no aumento de peso 1 kilo por haberme comido un trozo de tarta en la vida normal. Imposible, es agua, ¿vale? Sí. Famosa agua. De hecho, y cuando estamos a dieta y llega esa celebración y nos dan un trozo de tarta, ¿qué nos recomiendas? Que te la comas. Que la comas. Y escúchame, te la comas y no te sientas culpable. No. ¿Para qué te vas a sentir culpable? Decide. Oye, me la como, pues cómetela, sé feliz. Oye, pues no, me tomo un café. Perfecto, es una decisión propia de cada uno. Sí. Y no hay que enfadarse con uno mismo y sobre todo lo que no puede hacer un profesional, ¿vale? Es echarle la cantada al pobre paciente. No se echan cantadas, No, se luego... explican o se apoya al paciente. Sí. Pero yo siempre os digo lo mismo, al paciente siempre le cuento lo mismo, es decir, disfrútala, el trozo de tartas, si te lo quieres comer, pásatelo bien. Y te Claro. culpabilizas, el día siguiente se con dieta. ¿Que esta semana a lo mejor no subimos, no bajamos de peso? Vamos a bajarnos a la siguiente. Pero tampoco es cuestión de estar amargándonos la vida. Que la vida es muy corta y no es cuestión de amargarse la vida. Mira, entre los médicos tenemos un chiste que cuento casi siempre. Yo soy muy mal contando chistes, ¿no? Pero bueno, que va un pobre desgraciado al médico, un médico como yo, que somos un poco capullos, y le dice, mire, tengo aquí los análisis suyos, esto es un auténtico horror, mira, a partir de ahora no tome alcohol, a partir de ahora no tome grasas, a partir de ahora solamente coma vegetales y frutas, a partir de ahora haga mucho ejercicio y sobre todo a partir de ahora no haga el amor con su mujer. Y le dice el paciente, va, ¿usted cree que con esto voy a vivir más años? Le dice, pues mira, lo sé, pero largos se le van a hacer. Pues es eso, ¿no? Entonces tenemos que disfrutar un poco la vida y ser coherentes. Sí. Y luego te iba a hacer otra pregunta. Para los pacientes que tengan pautado pues, un medicamento de estos inyectables, a la hora de cuando se pasan pues, el tomar algún dulce y demás, es igual que... Me explico, lo mismo, ¿no? Sí. Digamos que el alimento, pues de alguna manera, que más le puede afectar es el alcohol. El alcohol. ¿Vale? Tienes pacientes que reaccionan muy mal a la toma de alcohol si están tomando este medicamento, ¿vale? Igual que es muy curioso, que yo tengo pacientes, y además esta historia se la hemos pasado a la empresa farmacéutica, que dejan de fumar. Tienes pacientes tengo pacientes yo que han dejado de fumar tomando este medicamento. La razón no sabemos muy bien cuál es, ¿no? Y el tema del alcohol sí que es verdad que se produce una mala metabolización del alcohol y se pasa un poco mal con el alcohol. Pacientes que no y pacientes que sí. Eso es muy interesante, lo del tema del alcohol, saber que además de las calorías y demás puede afectar de alguna forma. Sí. Entonces, yo siempre prefiero que lo eviten, más que nada por evitar un día posterior un poco desagradable. En realidad es como si tuvieses una borrachera bastante maravillosa. Bastante fuerte. Y te iba a decir, ¿y de diario, por ejemplo, tomar un poquito de alcohol, un tinto de verano o alguna cosa así en las comidas? ¿Cómo lo ves? Es consulta privada. ¿No? ¿Cómo lo ves? Pero entraría, es que hay mucha rutina, ¿no? De decir, estoy a dieta, me cuido, pero me tomo un vasito de vino en la Vamos comida. A ver, es que eso es muy relativo. Claro. Es decir, lo que sí hay que partir de la base es que todos los estudios que hay que el alcohol es muy bueno para el corazón, eso no es real, eso es ¿vale? mentira. Eso no es real.
Sí, es un vasodilatador y todo lo que tú quieras, pero eso más bien es a nivel, digamos, de laboratorio, a nivel Sí. diario no es normal. ¿Me Ujú. tomo un vasito de vino todos los días sumidas? Hombre, pues yo no lo recomendaría todos los días un vasito de vino. No, Déjate el vino para el fin de semana y ya está, ¿vale? Tiene mucho sentido todos los días un vasito de vino. muy Ya bien, sé que habrá sí. gente que se está escondiendo y dirá, pues que le den por saco a este que yo te voy a traer mi vasito de vino. Pues bueno, Bueno, pero que pero sea es una consciente cosa de que... personal, Sí, ¿vale? sí, No sé cuánto, el otro día lo decíamos o hablábamos antes de la cantidad de calorías que tiene el alcohol. Y decimos que, bueno, cualquier alimento normal, verduras, carnes, pescados, tal, tiene más o menos 4 kilocalorías por gramo, ¿vale? El aceite tiene, el que más, 9 kilocalorías por gramo, pero es que el alcohol tiene 7. ya, Con lo cual suma vasitos de alcohol día tras día y estás sumando calorías, quieras o no quieras, ¿no? ya, sí, sí, ¿Mal te sí, va a hacer? No, pero si quieres mantener un peso, pues déjalo para el fin de semana mejor, ¿vale? muy bien. Te iba a preguntar también en cuanto a los efectos secundarios y demás, la masa muscular, que has Ujú. comentado que hay que hacer Sí. deporte, que hay que tal, la masa muscular sí que se ve afectada por estos... Piensa una cosa, la masa muscular se ve afectada siempre que hacemos dieta, Sí, ¿vale? Y en este caso se ve afectada primero porque estamos haciendo dieta, evidentemente, porque estamos bajando de peso, y entonces tenemos que, volvemos a lo de antes, hacer una dieta adecuada justamente para respetar esa masa muscular, ¿vale? ujú, Cualquier tipo de dieta no nos valdría, podría hacer que perdiéramos masa muscular. Entonces tenemos que hacer una dieta adecuada para ello y hacer un ejercicio físico adecuado para ello. Normalmente yo suelo recomendar un ejercicio de fuerza un par de veces por semana y ejercicios aeróbicos el resto de la semana. Caminar y bicicleta, hacer ese tipo de procesos y 2 días de fuerza. Pero sobre todo lo importante es la dieta. Usemos una dieta adecuada con un nivel de proteínas adecuado para mejorar esa situación. No hace falta para nada tomar suplementos de proteínas, ¿vale? Está demostrado que sirven para bien poco. Es como mm, todo más bien comercial. Entonces, con un buen sí. trozo de carne, un buen pescado, unos buenos huevos, cubrimos nuestras, perdón, nuestras necesidades proteicas sobradamente. Bueno, el tema del huevo, ¿no? El famoso que creaste una Fantástico. asociación, ¿no? Cuando Sí. eras estudiante, puede ser. Me Sí, sí, suena. creamos una asociación Sí, justamente con la doctora Sastre, que sí. era una médico espectacular, alumna de Grande Cobian, Mm. jefa de nutrición del Ramón y Cajal, y sí creamos una asociación de defensa del huevo. Cuando el huevo estaba denostado y todo el mundo dejaba de comer huevos por culpa del colesterol. Y demostramos en aquellos buenos tiempos que el huevo no subía el colesterol en ningún momento. El colesterol era Bueno, una cosa que se formaba a sí, nivel, digamos, endocrino, a nivel sí. hepático, y que el huevo no tenía culpa de nada. Y Que al es, revés, es una sí. proteína esencial y fundamental. Que en las redes sociales también se llena de el huevo, ahora es el huevo sí, ahora todo el mundo es el huevo sí. Y a veces pienso, pues anda, que no hace años que el Sí, doctor sí, Bell sí. creó su asociación. Y la verdad que es algo súper socorrido. Sí, O sea, claro. para mí, huevo duro, huevo frito, bueno, yo lo hago a la plancha, Mm. me encanta, sí, es Sí, sí, el algo huevo es muy... fundamental. Es fundamental. Es una, a veces incluso diario, ¿eh? Sí, Diario y sí, 2 o 3 al sí, día. sí. Ingerimos muy poco huevo. Sí, Aún estamos con la historia del colesterol. sí, yo como soy propensa al colesterol alto, pues es como, pero digo que los estudios demuestran que el huevo No. y Yo, sí. yo que soy bastante mayor, yo me acuerdo que en mis tiempos de estudiante, cuando un niño tenía colesterol alto, había una cosa que la suprimía siempre, que era el pescado azul. Ujú, ¿Vale? Y hoy sabemos que el pescado azul es fundamental para mantener algunos niveles de omega 3 y omega 6, ¿no? sí, Y que son cardioprotectores y además a nivel de personas que tienen un exceso de colesterol, digamos, familiar, tal, nos ayuda justamente, para decir una forma gráfica, a que ese colesterol, esa grasa no se pegue en los vasos sanguíneos, ¿vale? ujú, Actúa de esa manera el pescado azul, ¿no? Con lo cual es fantástico. Pero en mis tiempos el pescado azul era denostado. era Lo también, quitaban de las sí. dietas. Ah, Es que curioso. esto va, a ver, gracias a Dios Evoluciona. hay estudios La suerte que y tenemos sí, los científicos, voy a considerarme como tal, sí, es que nunca nos creemos la verdad absoluta. Siempre pensamos que puede haber algo detrás de eso que a lo mm, mejor puede ser verdad o no puede ser verdad. Entonces, todo lo que se publica o todo lo que se dice, hay después un filtro por parte de todos nosotros ujú, que lo que hacemos es demostrar si es verdad o no es verdad y buscar otra opción, ¿no? Y en este caso pasó eso. mm. Antes de que acabemos, quiero que hablemos de una cosa, Sí, ¿vale? claro. Una cosa que se dice mucho en rodeo. ¿Cómo me deshabitúo del medicamento? Ah, muy interesante, ¿Vale? sí. Y es una cosa que en Barcelona el otro día tuvimos una fuerte discusión, una discusión potente al respecto, porque cada uno lo hacíamos de una forma diferente.
Hay que pensar que este tipo de medicación es una medicación que se usa crónicamente en los pacientes diabéticos, ¿vale? El diabético lo lleva todo el tiempo, toda la vida. Y se ha demostrado que no produce ningún efecto secundario a la larga, ¿vale? En un paciente obeso se podría mantener toda la vida. Lo que pasa es que el coste es altísimo, lógicamente, porque no son baratos los medicamentos. Y tampoco tiene mucho sentido. El sentido tiene en que el paciente aprenda a comer, no que esté enganchado a un medicamento. Entonces, digamos que la forma de eliminarlo o de suspenderlo depende mucho de cada paciente, ¿vale? Yo, por ejemplo, hay pacientes en los cuales lo suspendo de un día para otro. Punto. Y hay pacientes que me reaccionan muy bien y pacientes que me reaccionan muy mal, ¿vale? En pacientes que reaccionan mal, ¿vale? Lo que hago es disminuir la dosis. Imaginemos que es un paciente que toma la dosis mínima. ¿Qué es lo que suele hacer? Pues en vez de que se pinche una vez a la semana, una vez cada 15 días. A ver qué ocurre. Yo tengo una paciente de Bilbao que se pincha una vez al mes. Y funciona fenomenal. Si le quito esa dosis de una vez al mes, funciona fatal. ¿Es psicológico? Bueno, pues estuvimos hablando en Barcelona sobre esa paciente en concreto y puede ser que tenga cierto cariz fisiológico, metabólico, ¿no? Que en cierta manera controle la secreción de esas hormonas de una forma no muy abusiva, pero sí que la controle de cierta manera. Es decir, que la suspensión del medicamento depende del paciente. Que no hay ningún problema con suspenderlo de golpe, no va a pasar absolutamente nada. Pero para eso está el médico, el endocrino, el especialista en nutrición, para valorar cómo se lo vamos a suspender, porque cada uno es diferente, claro, ¿vale? Pero no hay que tener ningún temor, no hay que decir, no, si lo dejo al día siguiente me voy a poner fatal o voy a poner fatal. No te vas a poner fatal ni nada parecido, pero hay que ver cómo te pones, ¿no? Claro. Y con respecto a eso hacer una valoración posterior, es decir, que no pasa nada. Y sobre todo, que decíamos, no hay ningún efecto rebote, no pasa nada, no hay efectos rebotes, ¿vale? Por mucho que lo diga la prensa o los influencers de TikTok, me da igual, no hay efecto rebote. Pues muy importante el que matices esto, porque además también es que al final si estás acompañado de un profesional, da igual, o sea, te puede decir, déjalo de un día para otro. Claro. Y si no te encuentras bien o sientes que tal, llamas a ese profesional, vuelves a consulta y te dice, vale, yo te ayudo. Es que es tan es fundamental ese acompañamiento que un poco te diría casi en general para todo lo que tenga que ver con salud. Claro. Yo creo que es para todo. Lo que pasa es que no estamos muy habituados a ello, pero bueno. Sí, bueno, poco a poco. ¿Algún mito más que nos quieras contar? ¿Algo que hayas visto en redes sociales? ¿Algo que haya que desmentir? Una cosa que me pone enfermo en redes sociales es ver al típico influencer, porque hay uno de los medicamentos que está dosificado de tal manera que cuando finalizan las 4 dosis del mes queda un poquito de medicamento. Sí. ¿Vale? Bueno, pues tienes influencers que van con su jeringuilla de insulina a extraer el poquito de medicamento para inyectárselo, pero el problema fundamental es que la dosificación de ese poquito que queda al final no es una unidad habitual. Después van sacando conclusiones de tantos centímetros cúbicos son en la dosificación de no sé qué. No lo sabemos casi ni nosotros, entonces me parece muy curioso que un influencer lo sepa, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Que quiero poner una dosis de 2,5 y saco no sé qué? Pues me guardo el frigorífico para cuando acabe la siguiente pluma lo voy a mezclar. Lo unes, madre mía. Es que son cosas increíbles. Y encima además hay que pensar una cosa, es decir, los medicamentos, ¿de acuerdo? Tiene una forma específica de dosificación y de visualización. Es decir, los comprimidos van en comprimidos, los inhaladores van en inhalador y en este caso las plumas van incluidas dentro de un tubo de pluma totalmente estéril, ¿vale? Sí. El estar toquiteando, sacando y moviendo puede producir más problemas que otra cosa. Entonces, que estás pagando la dosis. Eso que sobra no lo has pagado. Es decir, la empresa sabe que sobra porque va dosificado en esa pluma, ¿no? Entonces, que no andemos jugando, sacando, porque es que no tiene ningún sentido y puede tener más problemas que beneficios. Entonces, eso una cosa que me pone enfermo. El otro día lo vi en TikTok, a una sacando y explicándole, porque si sacamos tanto, miramos cuántos centímetros hay, porque yo sé que no sé cuántos centímetros son igual a tanta dosis y como no me llega, me lo guardo para el mes siguiente. Por favor, eso no se puede hacer. Eso es una barbaridad, ¿vale? Pues es muy importante que lo digas. Es que como ahora todo el mundo hablamos de todo y salimos en cualquier medio y explicamos cualquier cosa, pues al final es súper importante rodearnos de profesionales que para algo se dedican a ello y se han preparado, han estudiado. Y demás, me pregunto de dónde han sacado toda esa información. Yo estoy asombrado muchas veces, digo, joder, qué tonto soy. Sí, además que para afirmar algo, lo que dices tú, vosotros hasta teniendo vuestro comité hablando y tal y demás, dices, no creemos nunca nada 100%, sino que seguimos estudiando, evolucionando, investigando. Y claro que mira, por ejemplo, una cosa que os voy a contar ahora. Me imagino que a final del 26, principio del 27, sale un medicamento nuevo, ¿vale? Sí. Vale. Está en fase 3 de
de investigación, es decir, aún no está aprobado, faltan aún estudios y tal. Es una vía nueva basada en lo que está ahora, ¿vale? Mejorando ciertas situaciones de las que estamos trabajando en este momento. Bueno, pues ya tienes en redes sociales gente que te explica cómo se pincha. Claro. Un medicamento que no está en el Que mercado. no está en el mercado. ¿Vale? ¿Y qué características tiene cuando la mitad de nosotros no lo sabemos al 100% porque aún no ha sido publicado? Bueno, pues ya tienes la gente que te lo está contando. Sí, es espectacular. Yo digo, esta es gente tan listos y tan tontos. Sí, a ver, yo creo que los oyentes tenemos la responsabilidad en el sector que sea de también saber decir hasta aquí, o sea, esto no lo voy a consumir, ¿no? Porque sí, al final... O sobre todo, no sé, ir a gente que de verdad sabe, es decir, no es normal que una persona sin ningún tipo de conocimiento esté hablando de este tipo de cosas. Exacto. Pues ya te digo, este medicamento que sale a final de año, principio de año que viene, que está en fase de investigación, pues tienes en redes sociales que ya están hablando de él. ¿Vale? De cómo funciona, de efectos secundarios. Sí, de todo, es algo increíble. No sabemos la mitad, sí, sabemos porque tenemos los estudios publicados a nivel científico y porque la empresa que va a sacar el producto, con la cual yo suelo trabajar habitualmente con ellos, me manda información. Pero es que hay cosas que estoy viendo en redes sociales que busco después la información que yo tengo y digo, pues aquí no aparece en ningún lado esto. Sí. ¿De dónde lo has sacado, no? Sí, tienen pues más información. Más información que yo. Estás... Digo, es espectacular. Sí, eso es muy delicado y es muy importante concienciar a las personas que para eso están. O sea, yo tengo fe en los profesionales, cada uno en lo suyo, claro. En lo suyo, y es muy importante porque, y también incluso a la hora de la responsabilidad al hacer un programa de radio en el que emites con personas, que las personas que vengan que sepan de lo que hablan, que no es importante también, no, pero al final todo el mundo habla de todo el mundo, y dices, jolín, ¿sabes? No a cualquier precio, de cualquier manera. Lanzamos en redes sociales una publicación en la que ibas a estar aquí en Jucal y demás, y hay varias personas que nos han hecho algunas preguntas que no voy a dar nombre y apellidos porque es un tema bastante delicado, pero sí que he recogido las que se han repetido varias veces, que han salido, ya han salido, ¿vale? Pero te las voy a decir sobre todo para las personas que lo han escrito también, que sientan que forman parte del programa. El efecto rebote, o sea, me han preguntado muchas personas, vale, sí, esto está muy bien, pero ¿qué me va a pasar después? Que ya lo hemos hablado y además es que es una cosa muy recurrente, todo el mundo está preocupado por eso, ¿no? Y está preocupado por eso porque en las redes sociales constantemente hablan de ello, ¿no? Entonces la gente es normal, sobre todo la gente que va... Además es una cosa curiosa, va un profesional que primero le controla el medicamento y como han oído en redes sociales los efectos rebote, les preocupa. Bueno, pregúntale al endocrino o al especialista nutricional médico sobre ese efecto rebote y te dirá que no existe el efecto rebote, ¿vale? Que es algo que a nivel, digamos, popular o a nivel periodístico o a nivel de redes sociales se está hablando mucho de ello, no sé por qué, pero es totalmente falso. El efecto rebote, como hemos dicho antes, se produce porque cuando yo dejo de pincharme o dejo de hacer una dieta, vuelvo a comer como comía antes, igual de mal, con lo cual evidentemente volveré a engordar. Y el efecto rebote no depende ni de la dieta ni del medicamento, depende de nosotros mismos. Es decir, no existe el efecto rebote, no existe. Muy importante. Esta me parece muy interesante, que nos ha escrito una persona que dice, estoy pensando en operarme. ¿Esto sería una alternativa a una operación? Vamos a ver, antes, si te acuerdas, hemos comentado que nosotros empezamos a utilizar este medicamento hace mucho tiempo en pacientes con obesidad mórbida, ¿vale? Y lo usábamos previo a la cirugía. Y funcionaba muy bien. Depende del tipo de obesidad mórbida que tenga y sobre todo de las comorbilidades que tenga, es decir, de las patologías que tenga, pues a lo mejor lo que está indicado es para que baje de peso y pues hacer una cirugía, o en muchos casos podría ser perfectamente una opción y dejarnos la cirugía aparte. Es decir, en medicina nunca planteamos una cirugía al inicio. Si hay una solución médica, utilizamos la solución médica, ¿vale? La quirúrgica es una opción posterior. Y en este caso, si valoramos este paciente, por ejemplo, el tipo de obesidad que tiene, si tiene alguna patología coadyuvante a su obesidad, podríamos en un momento determinado decir, bueno, pues la obesidad mórbida no es extremadamente alto, no tiene ningún tipo de patología derivada, podemos trabajar con este tipo de medicamentos y bajará de peso seguro si la dieta la hace bien. Sí, totalmente. Muy interesante porque es una buena alternativa. Todo esto a valorar por el doctor, doctor. Por el médico, sí. Que
cuando hablamos de este tema, o sea, al final, una persona, esto no es algo de estar gordo o delgado. La obesidad es una enfermedad. Totalmente. ¿No? O sea, no es una cosa de quiero perder 3 kilitos, me engorda mental. Hablamos de que... De que es una patología, es una enfermedad. Y esto hasta que no se nos meta en la cabeza, y sobre todo no se meta en la cabeza a nuestros queridos políticos, no tenemos nada que hacer. Nosotros planteamos desde la Sociedad Española de Obesidad hace tiempo un planteamiento al Ministerio de Sanidad diciendo: ustedes no se dan cuenta de la cantidad de dinero que ustedes se gastan a la larga con pacientes de obesidad prolongada, es decir, problemas de tensión, medicación al lado, problemas articulares, problemas en huesos, problemas a nivel vascular, varices, edemas. Todo eso viene derivado de un paciente que ha tenido obesidad mucho tiempo. Si lo hubiéramos tratado la obesidad desde un punto de vista de sanidad pública, no llegaríamos a ese gasto de sanidad tan elevado. Bueno, pues a nuestros queridos políticos eso no se les mete en la cabeza. Consideran que la obesidad es algo estético. Claro, es que en el momento en el que se asocia que no... Sí, no. Estético puede ser el decir, voy al gimnasio y quiero perfilar un poco el Michelin o voy a... Quiero cuidar 10 kilitos. Pero claro, es que la obesidad hablamos de palabras mayores, hablamos de muchos problemas de salud derivados de ello. E incluso hoy en día, a nivel, digamos, médico especialista, consideramos incluso que el sobrepeso, cierto sobrepeso ya puede empezar a dar unos problemas a la larga. Sí. Si se mantiene. Es decir, el peso es importantísimo tenerlo controlado. A mí me hace mucha gracia en cierto punto. Sí. Hay pacientes que vienen al consultorio y dicen: es que he ido al traumatólogo y lo único que me dice es que baje de peso. Pues es verdad, y a veces el traumatólogo da la sensación de que se quita al paciente encima. Pero es que el traumatólogo sabe, primero, que si tiene que poner una prótesis y tiene un exceso de peso, esa prótesis va a durar 4 días. Es decir, es una cirugía que voy a hacer que no me va a servir casi para nada, porque a los 5 años voy a tener a la paciente otra vez exactamente igual, en una situación de que el hueso no me va a permitir otra prótesis. ¿Y qué hago con esa paciente? Entonces, sí, vale, a veces el trauma es muy pesado, pero es que es real. O, por ejemplo, pacientes con hipertensión arterial, que el cardiólogo dice: mire, baje de peso porque por mucha medicación que yo le dé, usted la tensión no le va a bajar. Ponga esa dieta. Estamos otra vez igual, el cardiólogo que empezó con la dieta. Pero es que es fundamental tener un peso adecuado y óptimo, pero fundamental. Y eso se nos ha de meter en la cabeza a todos, a nuestros gobernantes también, porque son muy cerrados, y darnos cuenta que el mantener un peso ideal es fundamental en esta vida, pero para muchas cosas. Sí, en redes sociales también hay mucha gente que normaliza la obesidad. Lo habrás visto también. Entonces, a ver, yo normalizarlo en cuanto a no tener una gordofobia estoy de acuerdo. Totalmente. Quiero decir que son personas, o sea, son personas, vamos a dejarlo ahí, o sea, no hay que clasificar. No, eso estoy de acuerdo totalmente. Pero digo, ostras, es que creo que cuando hablamos de obesidad ya no hablamos de un cuerpo normativo o no, de llevar una ropita u otra o tal, es que hablamos de un problema de salud. Claro. O sea, es que digo que sí, que yo estoy a favor, pero con la salud no se juega y esto a la larga te trae unos problemas inmensos. Sí, pero sí hay gente que defiende el hecho de estar gordito. De todas maneras, eso es un problema terrible. Yo me acuerdo que cuando hice la residencia en el hospital, tuve un tutor que el primer día nos dijo a los compañeros: no se les ocurra a ninguno de ustedes en consulta, cuando un paciente obeso, decirle que está gordo, que ya lo sabe. ¿Vale? Es decir, que joder, que no hay que machacar a una persona porque tiene un exceso de peso, porque lo que volvemos a matizar lo de antes, es que es una enfermedad, demonio. Es decir, no es una cuestión estética. Que yo tengo una hipertensión y no me quiero tratar, pues vale, es tu problema. Que yo tengo una diabetes y no me quiero pinchar insulina, pues vale, es tu problema. Que yo tengo un exceso de peso y no quiero poner una dieta, es tu problema. Acarrea una serie de problemas posteriores y son tuyos, es tu problema. Pero evidentemente lo que no puedo hacer es normalizar una patología. Claro. Y no puedo hacer una asociación de hipertensos no medicados, que no tiene ningún sentido. Pues esto es lo mismo. Asociación de gordos felices. Coño, sí, eso existe. No. Sí. Algo parecido a eso. ¿No? Entonces eso no se puede normalizar. Se respeta, pero no se puede normalizar. Sí. Con la vida cada uno hace lo que quiere. Pero lo que no puedes hacer es empujar a los demás diciendo: oye, que estás gordo, maravilla, fantástico, tú sigas así, no hagas dieta. Claro, es que hay también grandes defensores que digo, es que no hablamos de figuras, hablamos de salud, y al final, jolín, defender también eso y querer fomentarlo, pues al final es fomentar... Esto es como cuando hablamos en consulta: ¿cuál es mi peso ideal? El peso ideal no existe.
No existe el peso ideal. Es el peso en el cual tú te encuentres bien para no tener ninguna consecuencia derivada de ese exceso de peso. Claro. Es decir, hay gente, por ejemplo, que viene a consulta, bajamos de peso, bueno, el índice de masa corporal, ya sabemos que tiene que estar por debajo de 25 en normalidad. Bueno, pues yo hay gente que la dejo en un índice de masa corporal de 28. ¿Por qué? Porque me viene una obesidad mórbida. ¿Para qué lo quiero dejar en un peso de 25, 22 o 23? No tiene ningún sentido. Le he quitado yo un montón de kilos, con lo cual todos los problemas derivados de ese exceso de peso van a desaparecer. Seamos lógicos y coherentes, no nos volvamos locos, no busquemos lo ideal, que lo ideal no existe. Exacto. ¿Vale? Lo ideal es estar a gusto con nosotros mismos, claro, y sanos. Pierdes, te encuentras más ágil, ganas salud, tal, pues tampoco hay que... No hay que enloquecerse ni por un lado ni por el otro. Bueno, pues tengo aquí otra última pregunta que era, que esta también la hemos tratado, que si es más miedo el efecto rebote o la obesidad. ¿Que si es más miedo al efecto de la obesidad? Bueno. Miedo al efecto rebote y a la obesidad, perdón, o sea, como... Yo le tendría más miedo a la obesidad que al efecto rebote, porque el efecto rebote no existe. Eres tú, ¿no? Somos responsables. Tenemos que aprender a comer, si es que eso es lo más importante de todo, cambiar nuestros hábitos. Es decir, normalmente nosotros en consulta lo que hacemos en principio es valorar los hábitos del paciente. Y después, a medida que vamos progresando, vamos a intentar modificar esos hábitos para que el paciente cambie de hábitos. Es lo que digo mucha gente. Digo, mira, tú te pones 3 cazos de puré sin pensar. Digo, ¿lo piensas alguna vez? Pues no. He hecho 3 porque siempre lo he hecho 3. Claro, y a lo mejor es un exceso. Entonces tenemos que practicar de en vez de 3, hacer 2. Y repetiré 2 y 2 y 2 y 2 y el día de mañana me pondré 2 sin pensar. Y tengo que cambiar hábitos. Y el hábito se cambia simplemente por una repetición de costumbres. Y al final aquello se queda imbricado dentro de mi coco. Y eso es lo que tenemos que hacer, cambiar los hábitos. Hay que tener más miedo a la obesidad que al efecto rebote, evidentemente que sí. Sí. Pues para nuestra oyente que nos ha preguntado, más miedo a la obesidad que al efecto rebote. Porque no existe, además. Y hay que leer, que ya lo hemos visto en el mango deshidratado que he traído, ¿no? Sí. Y en los frutos secos con chocolate es muy importante leer. Es que nos meten también una cantidad de... Lo que has visto antes, es decir, te pone en la etiqueta, te pone sin azúcares añadidos. Anda, pero lleva azúcar de por sí, a lo que falta es que le añadas más azúcar todavía, es el colmo de los colmos. Entonces ahí te enganchan. O esto es bajo en azúcares, a ver cuántos sobre cuánto, ¿no? Bajo sobre cuánto. Entonces sí que hay que mirar, tampoco hay que ponerse obseso con las etiquetas, sí. Y lo que sobre todo hay que ir a lo natural, demonio, a lo que hacían nuestras abuelas. Lo que te decía antes, llévate un trozo de manzana, no te compres esa cosa, ¿no? Y si me hago, yo qué sé, unos garbanzos, pues me los hago y no los hago preparados de bote que viene en el supermercado, ¿no? Sí. No los compro, los hago yo en casa. O si me tomo un puré de patata, me hago un puré de patata yo y no me compro los copitos de... Siempre lo más natural posible. Es lo que hay que intentar hacer, porque eso es lo más saludable. Ya los preparados, eso va lleno de 80 y tantos, no sé cuántos conservantes, estabilizantes, y eso ya es un horror. Que la mitad de ellos muchas veces no sabemos a la larga qué nos va a producir, ¿no? Bueno, pues hasta aquí la verdad se nos ha ido ya una hora. Sí, se me ha pasado muy rápido. Al finalizar, ¿quieres dar algún consejo, 3 tips o 2 a nuestros oyentes así rápidos para un resumen de lo que hemos hablado? Es decir, sobre todo que siempre que hagan una dieta o van a hacer un tratamiento se pongan en manos de un profesional, de un médico. Siempre. Y reitero lo de médico, ¿vale? Que sean digamos, lo más equilibrados posibles a la hora de comer, ¿vale? Que beban agua, que la gente no bebe agua, que es importante estar bien hidratado, ¿no? Y después hacer una vida saludable en el sentido de pues, unos paseitos, si no voy al gimnasio por lo menos voy a pasear o cojo la bicicleta o voy al gimnasio, pues fenomenal, ¿no? Que tengamos una vida activa, ¿no? Que no estemos todo el día sentados en el sofá, que dejemos más el móvil y nos dediquemos más a hacer vida saludable y a andar. Pues muy bien, hasta aquí el programa de hoy, doctor Bell. Muchísimas gracias por haber estado... Gracias a vosotros, como siempre. Y hasta la próxima, si quieres volver. Ya sabes que yo estoy encantado de venir a hablar con vosotros. Y estás invitado siempre cuando quieras, ¿vale? Muchas gracias.